En la entrevista de Propuesta Semanal nos sentimos muy honrados de contar con la participación del doctor Rafael Albuquerque, ex vicepresidente de la República, es miembro del Comité Ejecutivo del Partido Fuerza del Pueblo, un eminente abogado, uno de los laboralistas más destacados del continente, es autor incluso de nuestro Código de Trabajo, es decir, que es un lujo para este programa contar con la participación del doctor Rafael Albuquerque. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días y buenos días, doctor. Muchas gracias por esta invitación virtual. Exactamente. Así es. Estamos en cuarentena y me acompaña mi hija Ana Patricia Núñez en la entrevista, doctor. Pues mi saludo para ella. Gracias, doctor, igual para usted. Exactamente. Doctor, todavía hay muchas incertidumbres con las votaciones. Tenemos el tema de la votación en el exterior. Ayer su partido entregó un documento a la Junta Central Electoral pidiéndole, combinándola, que haga la proclama. Pero vemos que por un lado del gobierno, la Cancillería, interpretan las cosas de un tipo, mientras que nosotros hemos visto comunicaciones de Adriano Espaillá, del PRM, en el sentido de que no hay problemas. Yo quisiera escuchar su opinión y si esto no podría ser una especie de piedra en el camino para que no haya elecciones el 5 de julio. Mire, efectivamente es uno de los obstáculos que estamos encontrando, sobre todo por la misma actitud, el mismo comportamiento de parte de la Junta Central Electoral. Hay comunicaciones al PRM, tenemos comunicaciones también a la Fuerza del Pueblo, en nuestras seccionales en los Estados Unidos. Incluso hay comunicaciones del propio gobernador diciendo que no tienen ningún inconveniente. Al parecer la Junta informa que ha recibido una comunicación de España, pero son realidades diferentes. Una cosa es España, otra cosa son los Estados Unidos, donde mayor se concentran los dominicanos es precisamente los Estados Unidos y específicamente en los estados de New York y de New Jersey. Entonces, por eso nosotros le planteamos, bueno, en la proclama incluya también el voto en el exterior, porque al fin y al cabo ese voto está garantizado por un derecho fundamental, que es el derecho que tiene nuestra diáspora de poder votar y de poder también ser elegidos. Entonces, nosotros vemos en ese comportamiento de parte de la Junta Central Electoral una especie de conducta renuente, tal vez porque el Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de que dice que está de acuerdo, en el fondo trata de que no puedan votar los compañeros que están en la diáspora. ¿Por qué? Porque allá son mucho más independientes, más difíciles de convencer. No hay las dádivas que hay aquí en la República Dominicana. Entonces le tienen miedo al voto en el exterior. Entonces nosotros queremos, y gracias a este programa, exhortar a la Junta Central Electoral que tenga una actitud imparcial y de que permita precisamente el voto en el exterior. Doctor, pero ¿puede la Junta Central Electoral tener la potestad de decir no, el voto en el exterior no va? ¿Y por qué no iría? Aún en medio de esta pandemia, otros países han tomado las medidas del lugar y se han realizado procesos eleccionarios. Claro, Corea lo hizo, en los propios Estados Unidos. Claro. En Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, la Convención de Nueva York para escoger sus delegados a la Convención Demócrata fue suspendida y un juez ordenó que debe realizarse en el mes de junio. Para el mes de julio, la Convención Demócrata a nivel de los Estados Unidos está pautada, de manera que ya hay elecciones que se van a realizar en los Estados Unidos. Y he visto en la prensa de ayer de España que tanto en el País Vasco como en Galicia ya se han puesto de acuerdo para la celebración de sus elecciones
autonómicas de la Junta de Galicia y del gobierno del País Vasco para finales de julio. De manera que ya los propios países en que la Junta se muestra renuente, caso de Estados Unidos y caso de España, ya están programando elecciones y las están programando para una fecha, para el mismo mes que la está programando la Junta Central Electoral, que es el 5 de julio. Claro. Doctor Albuquerque, pasando ya a otro tema, doctor. Para el ciudadano común que está siendo bombardeado con tantas encuestas, uno aprecia que Luis Abinader está en primer lugar. En algunas dice que 50, que 43, que 44. Algunas presentan a Leonel Fernández en segundo lugar, en otro caso en tercer lugar. Y tenemos encuestas increíbles del gobierno que dicen que Gonzalo Castillo está en primer lugar. ¿Cómo manejarse uno entre todas esas encuestas? Y usted como veterano político que sabe ver a través de la curva, ¿cómo usted percibe que están las simpatías actuales del doctor Leonel Fernández y si realmente él ha subido hasta ubicarse en una segunda posición? Mira, Ramón, las encuestas son radiografía de un momento y efectivamente, tal como señalas, hay diferentes encuestas con resultados diferentes, pero para un político veterano, como tú señalas, yo he estado en todos estos procesos desde las primeras elecciones, después del ajusticiamiento del tirano en 1961, hay un hecho que es muy significativo. Generalmente, los ciudadanos comienzan en periodos electorales a inclinar la balanza, mostrando su simpatía e inscribiéndose en el partido que va a ganar. Y generalmente se percibe ese partido como el que está en el poder cuando se ha hecho un gobierno más o menos aceptable. Entonces, lo lógico sería que hubiera en estos momentos una avalancha de personas yéndose al PLD, al partido oficial. No estamos hablando hasta el momento de la crisis del COVID-19, no había una crisis en la República Dominicana. Entonces lo lógico era que fueran al partido de gobierno. Pero ahora resulta que esa avalancha de personas que se identifican con el partido que suponen que van a ganar es una avalancha que viene hacia la fuerza del pueblo. Y curiosamente, están renunciando del partido oficial, están renunciando del PLD, dirigentes medios, dirigentes de la base, dirigentes nacionales. ¿Y a dónde van? Están pidiendo la inscripción a la fuerza del pueblo. Entonces, eso es sintomático. ¿Por qué no se quedan en el PLD? ¿Y por qué tocan las puertas y piden ser inscritos en la fuerza del pueblo? Ayer mismo, 3 regidores de Santiago que ganaron en la boleta del PLD han pasado a la fuerza del pueblo y acaban de constituir el bloque de la fuerza del pueblo en el Ayuntamiento de Santiago. Hoy mismo, en toda esta semana, mejor dicho, y hoy mismo se han visto recogidas en la prensa de numerosas cientos y cientos de personas que vienen a la fuerza del pueblo. Dirigentes del PLD, dirigentes choferiles, como sucedió el martes de esta semana, que ya termina, inscribiéndose en la fuerza del pueblo. Y tenemos toda una programación, porque cada día más nos llaman personas que quieren inscribirse en la fuerza del pueblo. Entonces, para nosotros es muy claro, aquí las elecciones se van a polarizar naturalmente en una segunda vuelta, porque hay 3 fuerzas mayoritarias y lógicamente nadie va a ganar en la primera vuelta. Pero la segunda vuelta, las elecciones se polarizarán entre
Luis Abinader y Leonel Fernández. El candidato del partido oficial no tiene, lamentablemente para ellos, no tiene ninguna posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Doctor, esta crisis definitivamente ha lacerado al sí. No, continúa, Ana, continúa. Esta crisis definitivamente ha lacerado al partido oficialista, al partido de gobierno. En vez de quizás haber resurgido, entonces usted entiende que no se ha manejado de la forma correcta y eso ha hecho que muchas personas se inclinen hacia otras fuerzas. Mire, yo creo que el gobierno, el problema del gobierno ha sido cómo ha manejado, tal como tú señalas, la crisis sanitaria. Desde el principio, Leonel Fernández, con esa experiencia que tiene en el manejo de crisis, advirtió que la única forma de poder enfrentar sanitariamente la crisis del COVID-19 era llevando a cabo un programa masivo de pruebas para detectar quienes estaban contagiados por el virus. Al principio el ministro de Salud Pública no lo entendió y apenas hace una semana que hemos llegado a superar las 2.000 pruebas. Hace ya mucho tiempo que Panamá viene realizando 6.000 pruebas diarias. Y ese fue el reclamo de la fuerza del pueblo desde el principio. Pruebas. O sea, si no hay el número suficiente de pruebas, tú no puedes entonces establecer los protocolos que deberán llevarse a cabo, por un lado, para poder enfrentar un brote en una determinada población, por otro lado, para saber en qué determinada región deben aflojarse las medidas de confinamiento, si eso se puede hacer a nivel del país. En fin, hubo y lo sigue habiendo un mal manejo en enfrentar la crisis. Y eso evidentemente, como tú bien lo señalas, ha afectado la credibilidad del gobierno. Y por otro lado, y con eso termino, pues no se ha dejado ayudar. Toda la oposición le ha pedido, vamos a buscar entre todos soluciones, pero han querido hacerlo solo y eso le está dando fuertemente en la cara. Eso es evidente que la crisis ha perjudicado notablemente al gobierno, pero lo ha perjudicado por su mala cabeza, por no saber enfrentarlo sanitariamente como debió haberlo hecho desde el principio, extendiendo y haciendo un plan masivo de pruebas. Otro gran reto que tiene la República Dominicana, no solamente la parte sanitaria. Ya vemos que la economía está siendo resentida por esta crisis. Vemos ya los niveles de desempleo elevándose, la tasa de cambio disparada desmesuradamente sin ningún tipo de vamos a decir que de argumentos, ya que hay el mercado tiene dólares para suplir la demanda. Entonces, es un gran reto al que se va a enfrentar cualquiera de los partidos que resulte ganancioso en estas elecciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Efectivamente, no es solamente un problema de tipo de salud. Ahora vamos a enfrentar, porque al fin y al cabo la pandemia terminará por pasar. Más adelante se encontrará una vacuna. Hace 100 años tuvimos la misma experiencia, la famosa influenza española, como se llamó, nos golpeó en la República Dominicana en finales de 1918. 600 muertos hubo en esa época, con una población exigua como tenía la República Dominicana, pero al final pasó y la vida continuó. Y aquí va a suceder lo mismo. Ahora, lo que vamos a tener de herencia es una crisis profunda desde el punto de vista económico,
y desde el punto de vista social. Hoy mismo hay más de 800.000 trabajadores suspendidos que apenas con la reapertura comenzarán a reintegrarse a sus trabajos. Pero ya los economistas calculan, por ejemplo, que el desempleo abierto ha pasado del 6% al 12%. El desempleo ampliado ha pasado del 10% al 21%. El crecimiento económico del Producto Interno Bruto, conforme a lo que dice la CEPAL, en la República Dominicana será de 0. No es una mala cifra, no vamos a decrecer como otros países, pero cuando hay un crecimiento 0 significa que no hay generación de empleos. Para combatir el desempleo se necesita un crecimiento de por lo menos un mínimo de un 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, no hay duda de que el gobierno que se inaugura el 16 de agosto va a enfrentar retos enormes. Vamos a tener el problema de qué vive la economía, bueno, y la estabilidad económica, el mismo precio del dólar con relación al peso dominicano. Bueno, del ingreso de divisa, pero no vamos a tener divisa porque el turismo está afectado. Las remesas de los dominicanos en el exterior van a disminuir. Las propias zonas francas que fabrican para el extranjero, especialmente para el mercado norteamericano, pues también van a estar afectadas. Entonces, evidentemente tenemos o vamos a tener que enfrentar una crisis y por eso la Fuerza del Pueblo, ¿qué dice? Necesitamos una persona de experiencia, una persona capacitada, una persona con buenas relaciones internacionales y que ya haya demostrado su eficacia en la solución de crisis. Y esa persona lo es, sin lugar a duda, Leonel Fernández. Enfrentó la crisis del 2003. Cuando nosotros fuimos al gobierno en el 2004, recibimos un país devastado, con la quiebra de 3 de los principales bancos del país. Y en menos de un año, Leonel había recuperado la economía y la confianza del país. Y en el 2008, con la crisis financiera, con la quiebra de Lehman Brothers ese año, pues tuvimos que enfrentar otra crisis. Y además nos subió a $140 el precio del barril del petróleo. Y a pesar de ello, la crisis prácticamente se neutralizó en la República Dominicana. En el 2009 crecimos solo un 3.5%, pero ya en el 2010 estábamos creciendo a 7% anual. Entonces, bueno, necesitamos un hombre de experiencia. Lamentablemente, eso no lo tiene, por ejemplo, el partido oficial. Su candidato sería agregarle una crisis más a la crisis económica y social que vamos a tener si desgraciadamente ganara las elecciones. De manera que este pueblo que es muy inteligente, como decía Juan Bosch, pues sabrá perfectamente elegir y buscará a una persona con la experiencia y la capacidad de Leonel Fernández para poderle entregar la rienda del poder y así enfrentar la crisis, el panorama sombrío que hoy vive la República Dominicana. Doctor, yo quiero salirme momentáneamente de esos temas, aprovechar su condición de haber sido de los redactores del Código Laboral. Es decir, nunca el Código, tengo entendido que contempla la suspensión del trabajador sin tener que pagarle su salario, pero eso nunca ocurrió en República Dominicana, porque en República Dominicana no hay quiebra de empresa, pero tampoco se había dado una situación como esta en donde, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, hay casi 800.000 trabajadores suspendidos. Es verdad que el programa FASE es un paliativo, pero todavía hay 500.000 de gente que no están en el programa FASE. Eso
no le inspira a usted que quizás hay que volver a repensar el Código de Trabajo para proteger a los trabajadores en situaciones de esta naturaleza, que no son vistas, pero parece que tenemos que acostumbrarnos a que con mayor frecuencia el mundo va a ser azotado por pandemias? Bueno, efectivamente, esta es una situación inédita, impensable hace algunos meses, y todo esto va a obligar a repensar toda una serie de problemáticas, y entre ellas precisamente la del mercado laboral. El mismo hecho de que estemos haciendo este programa a través de los medios electrónicos, que no sea una presencia directa, te indica a ti que estamos frente a un mundo nuevo. Ese mundo del trabajo va a ser fuertemente modificado por esta realidad de la pandemia, pero además por el propio desarrollo tecnológico que ha venido experimentando el universo, la humanidad, desde ya antes de que en los últimos años del 90 y el principio del siglo XXI. Tú tienes una nueva realidad del teletrabajo. ¿Cómo vamos a manejar el teletrabajo? En el Código del 92 se prevé una especie de trabajo a distancia, que es el llamado trabajo a domicilio. O sea, no es una figura que desconoce el derecho laboral. Ya habían trabajadores que prestaban su servicio desde su casa. Benetton, por ejemplo, la famosa marca Benetton, es una muestra de lo que se ha llamado una fábrica sin empleados, porque Benetton en Italia lo que hace es contratar pequeños talleres de costura que le fabrican la ropa, sin tener un establecimiento donde concentra trabajadores. Bueno, ya existía esa realidad, pero ahora ya no es solamente el trabajo a domicilio, sino también por los medios electrónicos, el teletrabajo. Bueno, ¿cómo controlar esto? ¿Cómo yo, trabajando por la computadora, cuál es mi horario? ¿Puede el empleador llamarme a las 10 de la noche, a la 1 de la noche, porque él está desvelado, para darme un trabajo? Entonces, bueno, habrá que pensar en nuevos derechos y en nuevas obligaciones, obviamente. Ya en Europa, por ejemplo, se está discutiendo lo que se llama el derecho del trabajador a la desconexión. Es decir, el derecho que tiene el trabajador a que una vez que llegue a su casa, el empleador no lo moleste, no le llame por teléfono. Entonces, son cosas nuevas que evidentemente, como tú dices, habrá que tomar en cuenta para una futura reforma del Código de Trabajo. El mejor ejemplo, para que los amigos que nos están oyendo me entiendan, es Uber. ¿Son trabajadores los choferes de Uber o son trabajadores independientes? Y no será necesario en un futuro, en vez de tener derecho del trabajo para solamente los subordinados, tener un derecho de la actividad, es decir, un derecho que proteja tanto a los trabajadores subordinados como a los trabajadores informales. Bueno, son preguntas. Y quiero decirte, Ramón, que es algo interesante, porque hay personas que miran de lejos. Rafael Caldera, 2 veces presidente de Venezuela y especialista en derecho laboral, ya planteaba que el derecho del trabajo debería ser un derecho para proteger no solamente al asalariado, sino también al trabajador informal. Y por eso llamaba de que el Código de Trabajo debía proteger al trabajo y no solamente al trabajo subordinado. Imagínate, y eso lo planteó, pues, en los años 30 ya había planteado eso. Doctor, otro reto que se presenta ahora es el sistema de salud. Definitivamente
ha quedado demostrado que ya se sabía que el sistema de salud de nosotros es un sistema de salud eficiente. Hace falta de todo, desde lo básico, de camas hasta equipos más modernos. ¿Qué posición tiene la fuerza del pueblo? ¿Qué piensan hacer con la salud? Aquí ni siquiera las personas que cuentan con buenos seguros tienen asegurado que pueden contar con este servicio, que es un servicio básico, como la educación también. Mira, la única forma de enfrentar ese gravísimo problema, las deficiencias y falencias que hay en salud, es incrementando el presupuesto. Naturalmente tenemos una experiencia. Incrementamos el presupuesto de educación al 4% del PIB. Bueno, y ahora resulta que... Sí, hay que ver hacia dónde se canalizan esos recursos. ¿Cómo dice? Pues... Que hay que ver de qué forma se canaliza, no tanto de qué forma aumenta, sino hacia dónde va. Porque si no, como te dice, pasaría como la educación. O sea, se incrementó el presupuesto de educación y lamentablemente, bueno, no ha mejorado la calidad de educación. Lo mismo debe pasar en salud. Debe aumentarse el presupuesto de salud, pero hay que ver cómo se va a canalizar, que hay una calidad en el gasto. Por supuesto, ahí viene un problema grave y es el presupuesto limitado con que cuenta el Estado Dominicano. O sea, tenemos unas limitaciones presupuestarias. Los tributos solamente representan la carga tributaria, no llega a un 14%. Es un Estado pobre, un Estado que prácticamente tiene las manos atadas porque los recursos son muy limitados, y más ahora cuando estamos en esta crisis económica y social. Pero no hay duda de que, como tú señalas, no podemos continuar con un sistema de salud que la pandemia ha mostrado todas sus debilidades y toda su ineficacia. Doctor, finalmente volvamos al escenario de las elecciones, al escenario de una segunda vuelta entre Luis Abinader y el doctor Leonel Fernández. En un escenario de esa naturaleza, ¿no habrá que hacer un acuerdo con el PLD? Mira, yo creo que con respecto a esa pregunta, o sea, en una segunda vuelta de Luis Abinader, Leonel Fernández, no hay duda de que las bases del PLD y la dirigencia media del PLD va a votar por Leonel Fernández. La cúpula palaciega no. La cúpula palaciega ha tirado por la borda, ha echado al precipicio todo lo que significó el legado y los principios del profesor Juan Bosch. Pero esa base del PLD que fue formada en el legado de Juan Bosch está consciente de que su líder toda la vida fue en el primer lugar Juan Bosch y luego Leonel Fernández. Entonces a mí no me cabe la menor duda de que en una segunda vuelta esas bases PLDistas, reitero, no la cúpula, pero esas bases PLDistas van a volcarse a votar por Leonel Fernández. Y ahí va a haber esa recomposición, una recomposición, un rescate del legado de Juan Bosch por el conducto de Leonel Fernández y de la fuerza del pueblo, y eso nos asegurará el triunfo en una segunda vuelta. Doctor Rafael Alburquerque, solamente nos queda agradecer en todo lo que vale su participación en el programa. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Reitero mi agradecimiento, para nosotros ha sido un honor y un lujo contar con su participación. No, gracias a ti, y espero una oportunidad de poder saludar directamente a tu hija y no solamente hacerlo desde la distancia. Claro que sí. Claro que sí, doctor. Eso quisiéramos, pero parece que falta un tiempo para eso, doctora Alburquerque. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Amables televidentes, sí. Amables televidentes, nos vamos a comerciales. Continuamos en Propuesta Semanal.